La justicia social es el objetivo fundamental de una política comprometida con el bienestar de todos. Recibimos en nuestros estudios Onda Cero La Palma a Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Consejera, buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Consejera, para nosotros es un placer porque sabemos la agenda tan apretada que tiene, que haya dedicado este ratito para compartir con Onda Cero La Palma. Consejera, si hacemos un balance de este primer año de legislatura, si partimos, por ejemplo, del punto de vista de la oposición, yo le puedo trasladar que para ellos ha sido un tiempo perdido, promesas incumplidas, falsas expectativas, una población absolutamente frustrada, pero claro, yo también le planteo que es cierto que hace unos días se publicaba esa orden de pago que recoge la primera anualidad de los pagos para asumir el valor de las viviendas habituales, de las viviendas de los afectados por la erupción volcánica. Con lo cual yo le pregunto si esta medida podría desdecir, si cabe, lo que ha estado afirmando hasta este momento la oposición. Bueno, yo normalmente no suelo valorar lo que dice la oposición, pero lo que sí puedo decirte es que en este año nosotros en el Gobierno de Canarias, ahora mismo hablamos de la gestión del Gobierno de Canarias. En el Gobierno de Canarias tomamos posesión el 14 de julio del año pasado y cuando tomamos posesión nos planteamos abordar la parte que le tocaba al Gobierno de la reconstrucción de La Palma, como siempre dijimos durante 2 años en el Gobierno, en la oposición. Yo durante 2 años en el Parlamento, estando en la oposición, al Gobierno anterior, siempre le planteaba que esto necesitaba, para poder caminar, la parte del Gobierno necesitaba normas y dinero. Había que poner en marcha un plan de pagos de 150 millones de euros, lo decíamos y lo hemos hecho. Había que aprobar las normas, lo dijimos y lo hemos hecho. Había que buscar la manera de que hubiera un área del Gobierno que se dedicara exclusivamente al tema de La Palma. Hemos montado una viceconsejería, que es la que ya, a través de la que hemos canalizado todo esto. Y, por lo tanto, la hoja de ruta estaba clara, lo que había que llegar al Gobierno y plantearse qué hacer. Recuerdo también en que en muchas ocasiones me dirigía pues, a miembros del Gobierno, algunos incluso de La Palma, y les planteaba es que en un año no podemos hacer todo, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Estuvieron 2 años gobernando el postvolcán y gestionándolo, y les decía es que en 2 años se podían haber hecho muchas más cosas, y nosotros en un año hemos hecho lo que dijimos que el anterior Gobierno tenía que hacer. ¿Qué hemos hecho? Pues llegar al Gobierno, coger una consejería. Incluso compañeros del partido al principio decían que esa consejería, administraciones públicas, justicia, igual la agricultura, intentar pelear por agricultura o por obras públicas, porque esta cosa después pues cada uno pide, pero... Y lo que nosotros teníamos en la cabeza que había que hacer, que era poner en marcha los decretos, poner en marcha el plan de pagos, eso requería tocar no solo un área, sino muchas áreas. Al final nos planteamos que la mejor decisión era ir a por una consejería que fuera transversal. En el Gobierno hay 2. Está Hacienda, que dentro del acuerdo tocaba al Partido Popular, y Administraciones Públicas, que le tocaba a Coalición Canaria. Daba igual a que fuera. A mí la parte de Administraciones Públicas me gusta, el tema de seguridad me encanta porque ya lo llevé. Yo creo que esta consejería tiene cosas muy interesantes, por lo menos quizás de lo que uno se ha formado me gusta mucho. Pero es verdad que era necesaria para el tema de La Palma, porque nos ha permitido crear una viceconsejería, nos ha permitido, cuando un tema se traba en alguna otra área, ir a por él, traerlo para poner el plan de pagos en marcha, para sacar los decretos adelante. Hemos tenido que tocar distintas áreas. Se puede hacer porque estamos en una consejería que es transversal. Esa es lo que significa ser transversal en el Gobierno. Por eso tenía un sentido. Todo lo que hemos hecho desde el 14 de julio de 2023 ahora ha sido pensando en el sentido donde queríamos llegar el primer año. Había que sacar los decretos. Hemos cambiado filosofía de los decretos, se han aprobado decretos leyes que hemos convertido en leyes. ¿Por qué? Era muy fácil quedarnos con los decretos leyes, que son normas, son leyes, que se hacen, era necesario sacarlos pronto por su extraordinaria y urgente necesidad. Partíamos de cero prácticamente porque sí había 2 borradores, pero no pasaron ningún trámite. Y nosotros la filosofía de esos decretos la queríamos cambiar. Se aprueban los decretos y luego los queríamos convertir en leyes. ¿Por qué convertirlos en leyes? Porque la seguridad jurídica la blinda la ley. Y porque además, desde que aprobamos los decretos, que ya entran en vigor, una vez que el Gobierno aprobó los decretos leyes, al día siguiente de su publicación entraban en vigor, pero esos meses, hasta que el decreto ley se convierte en ley en el Parlamento, nos permitían 2 cosas. Una, blindarlo con seguridad jurídica como ley, y 2, corregir aquellas cosas prácticas que en el día a día, sobre todo los técnicos municipales, nos iban trasladando. Y eso lo hemos hecho con los 3 decretos.
Ayer se aprobaron, se convirtieron en ley los dos que nos quedaban, que era el agrario y el de vivienda pública. Es decir, que en este año, en el Gobierno de Canarias, ha sacado adelante 3 leyes para La Palma, no hay ninguna otra ley que se haya aprobado en el Gobierno, 3 leyes para La Palma y una orden normativa, una norma más, con el plan de pagos de 150 millones de euros. Los 100 del Estado del año pasado, que además los conseguimos estando en la oposición, para que el Gobierno de España pusiera en los presupuestos 100 millones para el Gobierno de Canarias, que cuando llegamos el 14 de julio al Gobierno ni siquiera los había solicitado el Gobierno de Canarias, y además de enero a julio nosotros los pedimos para pagarle a las personas el valor de lo perdido, y cuando llegamos al Gobierno resulta que se había cambiado y que esto era para hacer infraestructuras y no es lo que queríamos. Tuvimos que modificar eso, solicitarle al Ministerio que lo modificara, trabajar con el Ministerio en la orden, en Real Decreto de transferencia de ese dinero, y llegó en enero. Entonces, en este año tenemos las normas, que es lo que nos permite dar seguridad jurídica a las personas, convertidas en leyes, y el plan de pago en marcha. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para nosotros ahora es, una vez publicada la orden del plan de pago, 150 millones, 10 que ya le habíamos dado a Agricultura para los pagos de Agricultura, empezamos a pagar lo que siempre también dijimos que sería lo prioritario, que eran las viviendas habituales. 840 expedientes que están ya hechos, que durante estos meses, entre tanto hacíamos todo lo demás, se trabajó en las tasaciones, 500 y pico que tuvimos que modificar para usar un criterio ajustado a la realidad, no el criterio que había, y 300 y pico que tuvimos que hacer de cero. Los expedientes están hechos, tienen cuenta con informe favorable técnico, el informe jurídico se está terminando. Siguiente paso en las próximas 2 semanas es notificaciones individuales a cada uno de esas 840 expedientes, a las personas. Ahí comprobarán todos los datos de su expediente, lo tendrán ya físicamente y de manera oficial en mano. Durante este tiempo daremos un margen de unos días, y aquí sí es verdad que no me acuerdo si son 5 o 10, porque a pesar de que la oficina de plan está abierta y han pasado como 2.000 personas a ver sus expedientes, puede ser que haya un número de cuenta que esté mal, puede ser que haya una dirección mal, bueno, eso lo tenemos que corregir y por eso damos un margen, y porque quieran aportar algún documento o alguna cosa que quieran añadir o reclamar sobre lo que les vamos a notificar. Y a partir de ahí, todos aquellos que estén correctos, empezaremos a hacer los ingresos. Y para hacer los ingresos también nos hemos inventado un sistema nuevo, y es que son 840 expedientes, nosotros no queremos tardar medio año en hacer pagos, vamos a meternos presión para que en un mes y medio desde que estén las notificaciones todo el mundo haya cobrado, y para eso necesitamos un órgano experto en el Gobierno que esté habituado a pagar y que su sentido de creación sea pagar, y eso es GMR. Firmaremos en los próximos días el acuerdo con GMR para que GMR se convierta en órgano pagador también de nuestra consejería. GMR es el que paga todas las subvenciones de agricultura y está acostumbrado a sacar 700 expedientes de una vez, y lo que vamos a hacer es pagar con GMR para que en el plazo máximo de que recibas la notificación, si no hay ningún error en la notificación y si no hay ninguna reclamación, aquellas que estén limpias, como máximo en mes y medio, todo el mundo pueda cobrar. No queremos alargarlo, sino que la gente cobre, y ojalá una vez cerrado esto podamos empezar con el segundo plan de pagos. Cada plan de pagos son 150 millones, si nosotros logramos que los 100 del Gobierno de España de este año, que no nos han transferido todavía, los he pedido en 2 ocasiones, no han llegado, nos los transfieren como muy tarde en septiembre, nosotros podríamos adelantar la segunda anualidad del plan de pagos y comenzar con las licencias, las fincas que tienen licencia y las segundas viviendas, que esos expedientes también se están trabajando. Nosotros ya estamos con las valoraciones y los expedientes de las segundas viviendas y viviendas vacacionales, con lo cual podríamos adelantar este año parte del segundo plan de pagos. Hombre, si el dinero llega como llegó el año pasado, bueno, en enero no, pero si nos llega en noviembre, diciembre, no vamos a poder pagar este año, porque aunque los expedientes de tasación estén hechos, la otra parte administrativa hay que montarle nos llevaría mínimo mes y medio. Por eso estamos insistiendo con el Ministerio y digo que hasta ahora nos han puesto facilidades en que nos ingresen en septiembre. Y en eso el presidente del Gobierno también está machacando, también hay más follones, pero vamos a ver si logramos que sea así, porque podríamos adelantarlo, pues si no, sería el primer plan de pagos y el año que viene el siguiente. Consejera, si volvemos a poner sobre la mesa esos 840 expedientes, esas casas habituales de los afectados por la erupción volcánica, usted hace un momento comentaba durante su exposición de los argumentos que estaba diciendo a través de estos micrófonos
de Onda Cero La Palma, que habían tenido que hacer ciertos cambios en los criterios de tasación. Pero claro, yo le pregunto, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Dónde radica la diferencia entre la tasación o la valoración que hizo el gobierno anterior de este gobierno actual? Bueno, había unas tasaciones hechas, solo 500 y pico de las 840 viviendas habituales, 530 y algo creo que eran, encargadas por el Gobierno de España para la ayuda de los 60.000 euros que querían pagar, hasta 60.000. Y luego eso lo utilizó el Gobierno de Canarias para hacer 2 remesas de 30.000 euros. Claro, la valoración que se toma en aquel momento no era una valoración real de lo que podía valer una casa, el metro cuadrado de una casa, en el momento de la erupción del volcán. Y estoy hablando en todo momento de la valoración en el momento de la erupción del volcán, que es lo que siempre dijimos. No hablamos del valor de hoy, sino del valor de aquel momento, porque fue lo que siempre defendimos y donde siempre empezamos a trabajar nuestros argumentos jurídicos para poder defender esto. Hacienda, ya en aquel momento, cuando te cobra un impuesto, cuando haces una sucesión o donación, no te cobra por un valor bajo, te cobra por el valor de tu propiedad y tienes que pagar el impuesto en función del valor de tu propiedad. Una cosa distinta es catastro, que sí suele tener una valoración distinta y más pequeña, pero Hacienda, cuando te cobra un impuesto de tasación, de sucesión, de donaciones, parte de la valoración real del mercado. Bueno, pues eso había que argumentarlo jurídicamente y nos teníamos que ir a un valor que fuera real y próximo al que tenían las propiedades en aquel momento, y por eso acudimos a las valoraciones de Hacienda, que son las más altas. Lo tuvimos que justificar, se argumentó y bueno, y al final hemos cambiado esa tasación que estaba hecha con una cantidad que no nos parecía correcta ni justa, ya acercándonos a la cantidad real, que es la más alta que puede usar Hacienda y la que usaba en aquel momento. Y eso ha permitido que 500 y pico tasaciones hayan aumentado considerablemente el valor de lo que valía la propiedad y se ajuste a la realidad. Y también digo, porque lo decía siempre durante los 2 años en la oposición, y se lo decía al Gobierno de Canarias cuando pedía que pusieran en marcha el plan de pagos, que no estamos hablando del valor que yo le doy a mi propiedad, porque yo sé que, y así nos lo han transmitido muchas personas, oye, cuando te haces la casa de la nada y te cuesta años terminarla y la haces con mimo y la tienes preciosa y el jardín y no sé qué y la mejor madera y todo esto o la madera que tú más quieres, y todo esto tú le pones además al valor que es real un valor extra. Ese valor emocional nunca lo vamos a poder pagar, porque esa es la realidad, igual que nunca vamos a poder devolver las casas, nunca vamos a poder llegar a ese valor. Pero también lo dije durante 2 años en la oposición, nunca le pedí al Gobierno de Canarias que llegara a ese valor, sino que pusiera el valor objetivo, el limpio, el frío de tasación real de lo que podía valer. Y ese es el que nos da Hacienda y es al que hemos apelado para justificar que no podía ser la cantidad que había. Por eso hay tasaciones que van a subir considerablemente, pero como digo, todos esos datos que son privados los conocerán de manera individual cada una de las personas. Es cierto que con el tema, y en esto también se ha innovado, porque con el tema de transparencia, normas de transparencia y participación, todo lo que sean ayudas públicas tienen que ser publicadas en el boletín, pero no estamos hablando de una ayuda pública normal, sino de compensar el valor de lo que tú ya tenías. Al final es revelar tu patrimonio. Y eso ya no se puede hacer, entonces, bueno, incluso los servicios jurídicos nos recomendaban que para el caso de catástrofes había que crear un procedimiento nuevo, y por eso justificadamente lo hemos llevado a que la notificación tiene que ser individualizada. Porque lo contrario sería como si cogiéramos tu renta del año, tu IRPF cuando lo declaras, y lo hacemos público en el boletín. Pues eso no lo entendería nadie, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, es identificar tu patrimonio, y tu patrimonio es privado, y eso tiene que conocerlo cada persona, valorarlo cada persona y hacer con la notificación lo que considere, pero ya, si lo quiere contar, lo contará, pero no el Gobierno no es nadie para contar eso. Consejera, y si hablamos también de la Ley de Reconstrucción Agrícola, también una de las principales quejas de la oposición, y es mi deber trasladársela, es que esta ley no incorpora supuestamente las peticiones corporativas, de los propios afectados, incluso de las enmiendas, de las propuestas que ha ido planteando la misma oposición. Además, temen que de manera sistemática se estén rechazando las enmiendas por parte del actual Gobierno. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿por qué se declina la propuesta, tal vez de facilitar esas reparcelaciones voluntarias entre agricultores, o por qué no se obliga a la propia Administración al hecho de comprar esas fincas a los agricultores que a lo mejor decidan pues no volver a la actividad porque, bueno, por diferentes motivos, o bien no tengan ánimos, o porque a lo mejor tampoco se les garantiza? Le pregunto, ¿quién les garantiza a esos agricultores que se les va
a comprar esas parcelas? Bueno, hay muchas cosas. Lo primero es que, en el caso de la oposición, ellos han tenido la suerte de que han podido hacer aportaciones por escrito, formales, y que se les han estudiado, se han aceptado algunas, otras no. Nosotros nunca lo tuvimos en la oposición. Yo me pasé 2 años en el Parlamento haciendo propuestas, el gobierno llevaba decretos leyes y nunca permitieron que ningún decreto ley recibiera ninguna enmienda porque nunca lo tramitaron como proyectos de ley. Nosotros llevamos 3 decretos leyes de La Palma, los 3 han sido tramitados como proyectos de ley, los 3 son no y ley y los 3 han recibido enmiendas de la oposición. Algunas se han aceptado y otras no. ¿Cuáles no hemos aceptado? Nosotros no hemos aceptado las enmiendas, por ejemplo, del Partido Socialista sobre el decreto agrario, que querían volver al modelo que ellos tenían. Ese no es el modelo que quiere este gobierno y es tan legítimo el que ellos planteaban como el nuestro. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con un modelo que hacía que el grueso de la reconstrucción dependiera de la administración y eso tardara 14 años. Si nosotros hubiéramos ido a ese decreto agrario que planteaba el Partido Socialista en la pasada legislatura, no habría una finca sembrada en el Valle de Aridane. No hay todas las que queremos, pero ya hay fincas sembradas en el Valle de Aridane. Y fincas sembradas con plátanos creciendo y otras sembrándose. Si tuviéramos ese decreto aprobado, el decreto de la pasada legislatura, no habría una, porque habría que esperar 14 años, dicho por los técnicos, para tener la finca común. Nosotros no queríamos eso. Tampoco se le planteaba pagarle a los agricultores, sino que ese dinero que valían las fincas se lo quedaba al gobierno para hacer la gran finca. Nuestro modelo es distinto. Ellos presentan enmiendas para volver a ese modelo y por supuesto que se las rechazamos, pero hay otras que se han admitido, igual que en el decreto urbanístico, igual que en el decreto de vivienda pública. Por lo tanto, yo entiendo que ellos tengan su postura, van a defender la que tenían en la pasada legislatura, no es la nuestra, pero no es que no sea la nuestra hoy, no fue la nuestra nunca. Yo estuve 2 años en el Parlamento diciendo, no es el modelo, no es el modelo, no creemos que sea el modelo. ¿Qué queremos? Pues esto, que se siembren plátanos, que cada persona libremente decida si quiere volver a tener plátanos o no, que pueda meterse en la finca y sembrar. ¿Quién tiene que facilitar las pistas? Las administraciones, y para eso viene la parte que podemos explicar ahora. ¿Cómo lo pueden hacer? Pagándoles. No que se quede el gobierno el dinero para hacer la finca, sino que cada persona reciba esa cantidad que ya tasó el gobierno anterior de 44,06 euros por metro cuadrado y que cada persona reciba por su metro cuadrado de finca ese dinero. Oye, que no la puedes hacer donde estabas porque estás en una zona de colapso. Pues muy bien, usted tiene abierta toda la isla para hacerse la finca donde quiera y llevarse su derecho histórico, su subvención y los metros que tenía a donde usted quiera de la isla para hacerse la finca. O comprar una, porque eso también se le facilita. Es decir, si no te la quieres hacer porque te venden una, comprarla. Se plantea que el Gobierno de Canarias compre todos esos suelos de las fincas donde hoy no se puede construir. Se plantea la posibilidad de que el Gobierno se quede con parte de ese suelo y lo ponga a disposición. La idea de la Consejería de Agricultura es que se ponga a disposición de gente nueva que quiera incorporarse a eso, claro que sí, pero no obligas al Gobierno a comprar, entre otras cosas, porque eso genera un problema de especulación. Si ya se sabe que lo que el Gobierno va a pagar si tú pierdes la finca, y ya todo el mundo sabe porque es público, porque el Gobierno en la pasada legislatura también lo contó y porque están los informes que lo que vas a cobrar son 44,06, pero no sabes cuándo la vas a vender o cuándo no, al final el Gobierno te podrá comprar o no te podrá comprar, pero puede ser que cuando tú decidas venderla, el de al lado te la compre por menos, porque el Gobierno a lo mejor te tarda 5 años en pagarte la tuya porque ahora mismo no te la puede comprar o porque no interesa, porque lo que se va a pagar es eso. Bueno, pues a lo mejor te interesa esperarte, cobrar los 44,06 y hacer con el dinero lo que quieras, que es lo que queremos hacer a la gente. Que todo el mundo tenga lo mismo, y tener lo mismo es cobrar lo mismo. Y luego dar las oportunidades. ¿Por qué? Porque el que no se la puede hacer donde está tiene que tener la posibilidad de hacérsela en otro lado. Igual que hicimos con el decreto urbanístico. El que no tenga la posibilidad de hacerse la casa donde la tenía, pues tendrá la posibilidad de hacérsela en otro lado. Consejera, atendiendo por otro lado al decreto de vivienda protegida para la isla de La Palma, ¿qué plus se le ha dado a la isla, teniendo en cuenta además esas características especiales que tenemos ahora mismo, y cuál es la relación directa que tiene este plus con Visocán? Vamos a ver, hoy ya también es una ley, es la ley de vivienda específica para La Palma, de vivienda pública. Empezamos a trabajar este decreto antes que el de decreto de vivienda general. Incorporan lo mismo, solo que el decreto de vivienda general en Canarias permite resolver el problema
hay 27.000 personas esperando en Canarias por una vivienda pública, permite resolver, permite poner los pasos para resolver el problema. Esto es un tema a corto y medio plazo, no van a estar todas las viviendas públicas necesarias en Canarias en esta legislatura, empezarán a estar en esta legislatura, pero necesitamos 2 legislaturas para ponernos al día en vivienda pública en Canarias, y en esto no podemos engañar a nadie, es la realidad. ¿Qué ocurre? Que eso puede solucionar el problema de las personas que llevan esperando durante mucho tiempo por una vivienda pública, pero no nos resolvía el problema extra añadido en el Valle. Por eso aprobamos un decreto específico para La Palma, que tiene ese plus de, oye, no podemos olvidarnos de la gente que lleva esperando por una vivienda mucho tiempo, y eso tiene que entrar en el sistema general, y luego hay que hacer un plus para el Valle. Y lo hemos hecho aprobando el decreto, otorgando también competencias como para el resto al Cabildo de La Palma. Nosotros, desde nuestra consejería, en diciembre del año pasado, le transferimos al Cabildo de La Palma, 24 millones de euros pensados para vivienda pública y protegida en La Palma, porque ya tiene competencia para construir. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entra Visocan en todo esto? Bueno, porque al empezar, vamos a ver, los cabildos en general, el Cabildo de La Palma, para poder comprar vivienda pública, para poder construir vivienda pública, ellos también aportan 7 millones de euros, tiene que regirse por las leyes administrativas. Los procedimientos administrativos tienen más trámites, más cortafuegos, son más engorrosos, duran más en el tiempo que si te vas a la legislación privada. Y te pongo un ejemplo. Tú hoy decides comprarte una casa, tienes el dinero, pides una hipoteca, resuelves ese trámite, y comprarte la casa realmente es ir a la notaría y firmar. Legislación civil es mucho más rápido. Si una administración decide hoy comprar un inmueble, pues el procedimiento hay que abrirlo, tienes que hacer un concurso, bueno, todas estas cosas. ¿Qué hemos querido? ¿Es urgente tener vivienda? Sí, pues tenemos que irnos a los controles legales normales de otro tipo de legislación. Y Visocan, las empresas públicas del Gobierno de Canarias, que están acostumbradas a trabajar en este tema y son expertas en comprar vivienda o hacer vivienda pública, lo que pueden facilitar es que son empresas mixtas y que al final también se rigen por legislación civil. Y lo que hemos querido es ayudar al Cabildo a cortar trámites, a cortar procedimientos y tiempos, que sea más ágil y que pueda resolver un problema de bloqueo, porque es verdad que la legislación administrativa lo bloquea. Bueno, pues ahora ya no va a pasar eso. Hay 24 millones de euros entregados al Cabildo de La Palma, ingresados, que identificadas propiedades para poder comprar, incluso para construir. Eso ya está pensado desde diciembre, se está trabajando entre el viceconsejero de Reconstrucción de La Palma, Pedro Afonso, y el Cabildo de La Palma, qué inmuebles podemos adquirir y qué inmuebles se pueden construir, en qué parcelas, pero nos encontrábamos con esa traba administrativa. Bueno, pues a través del decreto hemos resuelto que Visocan se va a convertir en ente del Cabildo, será mucho más rápido, será mucho más ágil, teniendo identificadas los edificios y las parcelas donde se va a construir, pues ahora es emprender ese camino. Y el dinero está porque estaba cuantificado precisamente desde diciembre para lo que tenemos identificado que hay que hacer en el Valle de vivienda, específico para el tema del volcán estoy hablando, pues está identificado. ¿Y por qué era importante meter vivienda pública y protegida para el tema del volcán? No solo para el resto, pues porque hay personas que han perdido una vivienda habitual o la única vivienda, que su valoración hoy no le va a permitir acceder a una vivienda, o sea, no le va a permitir ni comprar un piso ni hacerse una casa, porque la tasación en aquel momento, e incluso en aquel momento, si hubiera tenido que acudir a comprarse algo más, pues no le hubiera dado con ese dinero. Hay tasaciones que son muy bajitas porque las casas pues eran más pequeñas o no reunían todas las condiciones y la valoración no da hoy para comprarte nada. Entonces, ¿qué hemos planteado? Bueno, pues para ese grupo, que es verdad que es más reducido de personas, hay que tener una opción sobre la mesa. La opción tiene que ser vivienda pública o protegida y que puedan elegir. Y necesitamos ponerlo en marcha. Bueno, eso se puso en marcha en diciembre, como decía, ingresando los 24 millones, y ahora lo que tenemos es que emprender el camino. ¿Van a estar las viviendas públicas y protegidas dentro de 15 meses? No lo sé. A lo mejor podemos tener algo dentro de 15 meses, pero el problema resuelto todo no. ¿Por qué? Porque las viviendas no se hacen en 2 días. Ahora bien, hay que tomar las decisiones para que en el periodo de esta legislatura las viviendas estén. Y eso, si no tomamos la decisión, si no desbloqueamos, si no ayudamos, no va a pasar. Pues eso es lo que hemos hecho. Dinero y desbloquear donde hay trabas para hacer. Y creo que en esto, a partir de ahora, que es cuando se va a ver más la ejecución, porque ya están las normas, la gente empezará a cobrar, ahí tenemos que convertir al Gobierno en un instrumento del Cabildo y de los ayuntamientos. O sea, ¿hace falta Visocan? Pues tenemos que buscar la fórmula para que Visocan forme parte de esto. Oye, ¿hace falta cualquier otro instrumento que tiene el Gobierno que es experto en...? Pues vamos a desbloquear para que eso se forme parte. Es decir, ese trabajo conjunto
Yo creo que el gobierno está para ayudar en todo lo que tenga que ayudar. Lo hemos hecho también durante este año con los cabildos y el ayuntamiento, con el cabildo y los ayuntamientos, y ahora pues se verá más, porque la parte práctica es la fundamental ahora. Consejera, por último, y ya sin ánimo de robarle mucho más tiempo, aprovechando su estancia aquí en el Valle, le pregunto si usted cree que ha aumentado esa percepción, ese sentimiento de seguridad, especialmente en el municipio de Los Llanos de Aridane, porque recuerdo incluso que estuvimos hablando de esa posibilidad de instalar una comisaría de la policía, además de la Policía Canaria, de manera fija aquí en el Valle de Aridane, concretamente en este municipio, pero le pregunto cuándo se tiene previsto, si ya se conoce la localización y más o menos qué es lo que le ha podido transmitir la población respecto a la presencia de la Policía Canaria. Bueno, yo creo que la situación, revertirla, nosotros ponemos un plan de choque con Policía Canaria para que colabore para apoyar y colaborar con la policía local y también para coordinarse y colaborar con la Guardia Civil. El problema no se resuelve con algo de presencia. Nosotros necesitamos aquí tener más presencia de efectivos de seguridad. La Guardia Civil ha hecho un esfuerzo por poner más efectivos y nosotros pues incluso hemos aumentado a raíz hicimos una reunión de balance, alguna llamada para saber cómo están las cosas. A mí me llaman desde la Federación de Empresarios y me vuelven a repetir que la situación está complicada, ponemos una patrulla más, pero es verdad que nosotros tampoco tenemos muchos más efectivos. Estamos ahora mismo en el proceso estamos en 200 y algo, habían 192, vamos a pasar a 400 de manera efectiva y real en el primer trimestre del año que viene, porque es cuando pasan ya por el periodo de formación. Bueno, y en el 26 tendremos 600 y pico y bueno, iremos aumentando. ¿Qué nos va a permitir eso? Dotar correctamente todas las comisarías insulares. Es verdad que tenemos un local visto, que hay que abordar una obra y ahora necesitamos llegar a un acuerdo, en este caso con el Cabildo, que lo tenemos bastante enfocado y el Cabildo tiene clarísimo que esto es prioritario, y cerrarlo con el propietario. Bueno, ahora esto es una negociación. Si esto se puede despejar, si nosotros logramos tener la comisaría insular montada, es decir, la estructura, el edificio, a lo largo de este año, la montaríamos este año, si no, primer trimestre del año que viene. Pero hasta no tener más presencia de efectivos y cuerpos de seguridad es muy complicado que la sensación de seguridad sea total. Bueno, lo que hay que es paliar y conseguir que esto intimide y que las personas que están en este entorno de provocar problemas pues salgan de aquí y cada uno vaya donde tenga que ir, que los que van detenidos que corresponde y los que tengan que ir a juicio que vayan, pero que esto acabe, porque es verdad que esto es un sitio tranquilo, es un sitio seguro, y lo que no puede ser que una cosa puntual no solo cambie la sensación de las personas, sino también la imagen. Esto solo se consigue poniendo gente en la calle, policías en la calle, y es lo que estamos intentando, pero es verdad que nosotros tenemos ahora mismo la capacidad limitada que tenemos. Consejera, pues muchísimas gracias de todo corazón por haber estado aquí en nuestros estudios y desde luego que agradecerle también ese balance que ha hecho de este primer año de esta legislatura 2023-2027. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de nuevos proyectos, de la actualidad y de cómo van evolucionando las cosas, especialmente aquí en la isla de La Palma, en el Valle de Aridane, y todo lo que repercute, todo lo que está enfocado a los afectados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, saludos para todos.